evangelista de su palabra. Así que esa es la primera palabra que vas a escuchar en esta preciosa tarde. Bendito sea el Cristo de la gloria. Vamos a continuar en esta preciosa tarde con la segunda parte de esta triada de mensajes que el Señor me dio hace ya unos cuantos días atrás o semanas atrás. El primero mensaje se titulaba El libro que respira, y hoy vamos a estar hablando bajo esta temática también el patrón de ataque. Y en los tres casos, inclusive en el mensaje subsiguiente a este, en el próximo, cuando me toque el privilegio, cerraremos con estos tres textos bíblicos iniciales que el Señor me dio aproximadamente un mes atrás para compartir con el pueblo de Dios, tanto los que están aquí como los que van a escuchar en otros lugares. Puestos en pie en reverencia a la santa palabra de Dios, voy a estar leyendo 2 de Pedro 1:19, Hebreos 4:12 y Mateo 24, verso 35. Y dice así la Escritura: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y por último, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar para escuchar palabra tuya. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú cierres los aires en contra de toda oposición de la tiniebla y que todo espíritu de estupor sea echado fuera en el nombre de Jesucristo. Levantamos una palabra de intercesión por Cuba, por Venezuela en específico, en esta situación tan triste y tan desastrosa. Te rogamos, Padre Celestial, que tu misericordia, Dios mío santo, se extienda sobre esa nación en este momento, con tantas vidas, Dios mío, tronchadas y una situación bastante difícil. Te pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, que tú permitas que tu palabra corra a diestra y a siniestra en esta tierra, porque las señales están, oh Padre, ya señalando que pronto el shofar va a sonar y tu iglesia se va a elevar en los santos cielos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí y amén. Alabado sea el Cristo de la gloria. Dije, alabado sea el Cristo de la gloria. Exaltado sea el yo soy el que soy. Puede sentarse, hermano. Dice la Escritura que todo lo que respire, alabe al Señor. El Salmo 19, en su verso 7 al 10, comenzamos en esta segunda sección de la palabra de Dios, el patrón de ataque. Y vamos a leer lo que dice la Escritura. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, dulces más que la miel, que la que destila el panal. Y el salmista exclamaba acerca de esto: oh, cuánto amo tu ley, todo el día en ella medito. Cuán dulces son a mi paladar las palabras tuyas en mi boca. En la primera parte de este mensaje establecimos que la Biblia es un libro vivo, es un libro eterno, soplado por el aliento de el yo soy, el que soy, o en hebreo Yuhad Bajel. Ahora bien, hoy vamos a entender por qué este libro ha sido a través de la historia tan atacado.
y vamos a ver que ha existido un patrón que se repite y se repite, aleluya, a través de toda la historia cuando se trata de hacer guerra en contra de la palabra de Dios. Si observamos atentamente las Escrituras, el primer ataque comenzó con una pregunta. En ningún momento Satán, que el Señor lo reprenda, dijo: Dios no existe, el cielo no existe, el infierno no existe, alabado sea el nombre del Señor para siempre, sino que lo que se hizo fue una pregunta al primer hombre y a la primera mujer. Y vemos que en esa pregunta había una bomba, no fue una violencia, sino fue plantar algo que se conoce como la duda. La duda es el arquetipo de aquello contrario por completo a la fe. Si la fe es la certeza, la convicción, aleluya, la seguridad, la acción, aleluya, por la cual un ser humano se mantiene firme bajo determinados principios delante del gran yo soy, el que soy. La duda o la incredulidad es por todo lo contrario, aleluya, poner en duda, bendito sea el nombre de Dios, no la existencia de Dios, sino cuestionar los dichos de Dios. Y vemos que en Génesis capítulo 3, verso 1, la serpiente dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo el árbol del huerto. Puedes verlo, aleluya, no negó a Dios en ningún momento. No dijo que no existiera, no dijo que no fuera real. Sencillamente una pregunta: ¿estás seguro de Dios? ¿Seguro que eso es lo que significa que Él te dijo? ¿Seguro que quizás, aleluya, hoy el enemigo puede decirte: ¿será verdad lo que dice la Escritura? ¿No habrá sido una traducción mala y lo que quiere decir es otra cosa? ¿Seguro que los eruditos no se habrán equivocado? ¿Acaso tú conoces el hebreo o el arameo para asegurar que lo que está diciendo ahí era eso? ¿No será que Dios estaba tratando de decir otra cosa? Y de esta manera plantar en el corazón del hombre: ¿será que la Biblia es la verdad? ¿O lo que yo estoy leyendo aquí, aleluya, ha sido mal interpretado a través de la historia, o ha sido moldeado de acuerdo al pensamiento de aquel que lo tradujo? Ahora bien, este método se ha repetido a través de los siglos, poniendo en duda, porque sabemos que la palabra de Dios es el ancla de nuestra fe. Y cualquier persona que no ponga su vida, su crecimiento espiritual, su estabilidad espiritual, la salvación de su vida, su confianza en esta palabra, pues entonces se va a basar en las emociones. Y como ya he dicho miles de veces, las emociones fluctúan de acuerdo a la condición que tú te encuentres. Enfermedad, tristeza, depresión, problemas familiares, pérdida de empleo. De acuerdo a la situación en la que tú te encuentres, pueden tus emociones comenzar a manifestarse. Bendito sea el nombre de Dios. Hoy puede ser un hombre o una mujer que diga: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quizás mañana, bajo una situación de las que mencioné, alabado sea el nombre de Dios, sientas que como el cielo se te cierra y como que no hay esperanza, y entonces empiezas a hablar de otra manera. Quizás Dios tenga, ya no dices todo lo puedo, quizás Dios tenga misericordia de mí en tal situación o más cual situación. Ahora bien, con que Dios os ha dicho, seguro que lo que está escrito en este libro fue lo que Dios dijo o lo que Dios trató de entender para que su pueblo comprendiera. Es la pregunta que el enemigo está lanzando hoy a la sociedad moderna, donde, aleluya, hay tantos artefactos, tanta tecnología que está compitiendo contra la veracidad de Dios. En los tiempos bíblicos, el mundo era un mundo que tenía una tendencia religiosa, como hemos dicho. En aquella época, ver el arco iris era señal de que había un pacto entre Dios y el hombre, de que la tierra jamás iba a volver a ser destruida por el agua. Hoy en la escuela te enseñan que el arco iris se formó gracias a que el cristal se refracta y te dan una explicación científica. Bendito sea el nombre de Dios.
sacan de la ecuación al Señor. Y así, a medida de que la ciencia vaya, aleluya, aumentando y multiplicándose, el hombre va a tratar, aleluya, ministrado por el mismo Satán, de ir, aleluya, minimizando, poniendo pequeño, aleluya, todos aquellos hechos bíblicos que han servido de base a la fe de toda la humanidad. Ahora, en este tiempo, tenemos una guerra férrea en la cual, aleluya, se va a tratar de destruir por completo la palabra de Dios, el valor de la palabra de Dios, y hoy más que nunca es hora de que la iglesia empiece a guardar en su corazón la palabra de Dios, porque el día que no tengas la Biblia físicamente o no la tengas digitalmente en su celular, por una situación que quiera pasar en este mundo y que ciertamente va a pasar, Mateo 24, la gran persecución que se acerca sobre la faz de la tierra, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, gran persecución por la cual Cristo dijo, aleluya, claramente a sus discípulos, y hallará el Hijo del Hombre fe cuando llegue a la tierra, regrese a la tierra. Esa cuestión de Cristo Jesús, aleluya, hace un anuncio de terribles eventos que van a pasar sobre la faz de la tierra y que van, aleluya, a dañar la fe de muchas personas. Y por eso él decía, habrá fe para cuando yo regrese, habrá confianza en la palabra de Dios para cuando yo regrese. El libro de Jeremías, aleluya, nos habla a nosotros algo que hizo este profeta y que debemos hacer. Y es literalmente, no físicamente, tenemos que comer la palabra de Dios. No es limpiar la Biblia en pedazos, echarle tomate y comérsela. Es grabarla en la entraña de nuestro corazón. Memorizar textos bíblicos, memorizar pasajes bíblicos, relacionar textos bíblicos, aleluya, que estén siempre en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque te pueden robar la escritura, te pueden cerrar la iglesia, te pueden quitar, aleluya, el evangelio, pero no te pueden robar lo que tú tengas guardado en tu corazón. ¡Jamás! ¡Jamás! Lo que tengas guardado en tu corazón, nadie te lo va a poder quitar. Y esa es la razón por la cual es muy importante usar esa metáfora de Jeremías comiéndose la bendita palabra del Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jeremías 15, verso 16 dice, y fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue con gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos. Dice el profeta Jeremías que él sintió un gozo y una alegría porque el nombre del yo soy el que soy fue invocado sobre su vida y él comió, bebió su palabra. Sabemos que los rabinos y aquellos sabios eruditos que fueron los traductores o fueron trasladando la escritura hasta nuestro idioma actual en el tiempo antiguo que no había imprenta, estos sabios tenían que aprender largos textos bíblicos. Aún la escuela judía ortodoxa en este pleno siglo obliga a sus estudiantes, aleluya, a aprender inmensas porciones de lo que ellos llaman el Tanaj, que es el Antiguo Testamento en otras palabras, y tienen que aprender por ley, aleluya, montones y grandes pasajes de la Escritura de memoria. Esto no lo hacen con el porqué de que, aleluya, la gente sepa que nosotros, los judíos, no sabemos la escritura de memoria, sino porque Israel ha pasado por muchas etapas difíciles en la historia, entre ellas el holocausto, aleluya, y han aprendido que la mejor forma de conservar los escritos, aleluya, toda la escritura es en el corazón. Puede estar, aleluya, en la situación que sea, en prisión, en un holocausto, aleluya, pero ellos nunca negaron al yo soy el que soy. A pesar de que los nazis se burlaban de ellos y les preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué está permitiendo todo esto?
La escritura, aleluya, y la historia muestra que no claudicaron porque la palabra de Dios estaba firmemente enterrada en lo más profundo del tuétano de su corazón, en lo más profundo de su alma. Ahí estaba atesorada la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba tratando de decir Jeremías cuando él dijo: me comí tu palabra, me fue dulce aprender tu palabra, me fue hermoso memorizar tu palabra, me fue maravilloso. Aleluya. Yo recuerdo que cuando yo pertenecía a la sociedad de jóvenes en la Asamblea de Dios, donde yo crecí, donde yo me convertí después de los 21 años, teníamos un juego que se llamaba juego de espada. Eso era viernes por viernes garantizado. Y ese juego de espada era, aleluya, constantemente jóvenes, a ver qué joven sabía más textos bíblicos. Y era una competencia y usted veía un afán, gloria a Dios, que yo nací en una época que no había celulares, aleluya, gracias por eso. Y no había computadoras tampoco, las que habían eran las que tenía el gobierno solamente. Qué bueno que no había nada de eso. Y para colmo de males tampoco había cables ni mucha televisión en Cuba, aleluya. O sea, que la juventud, tanto inconversa como la juventud cristiana, se entretenía mucho leyendo libros, aleluya. Si querían ver una película de Superman, pues leían un cómic de Superman. O hablando del inconverso. Y si quería ver algo de la Sirenita, pues leía un cómic de la Sirenita. Y si quería saber algo, le gustaban las historias fantásticas, pues buscaba un libro de Julio Verne y leía allí ciencia ficción. Y el creyente pues tenía la palabra de Dios, no había tablet, no había nada, aleluya. Eso obligaba a la juventud de mi época a tener que aprender textos bíblicos, a usar el cerebro leyendo día y noche para poder saber cosas y entender cosas, porque hoy es Google, dime, ¿qué es esto? Esto es esto. Y allá él lo pone automáticamente y me pregunta si Google le engañó o no le engañó. Pero en aquella época recuerdo, aleluya, que para preparar un mensaje, bendito sea el Cristo de la gloria, tenía que usar un diccionario, un compendio, la Biblia con concordancia, buscando notas por aquí. Hoy solamente yo tengo en mi mente la idea, en mi corazón lo que Dios me puso, tengo los textos bíblicos en mi corazón, lo pongo en mi tabla y la IA va a hacer. Le di los textos bíblicos, le dije lo que yo quería investigar y en menos de 5 minutos tengo hasta más. Eso embrutece. Maravilloso, pero embrutece. Y no hace que uno se coma la palabra de Dios. No hace que uno la memorice. ¿Para qué? Si solamente tengo que apretar un botón y al momento me aparecen todas las referencias cruzadas en hebreo, arameo, griego, de lo que yo quiero saber. ¿Para qué voy a estar comprando compendio? Pero eso hace que la palabra no se quede en tu corazón, sino que la tengas de una forma fácil. La Escritura también nos habla de el día en que el pueblo lloró al escuchar la palabra de Dios. Y vamos a trasladarnos a Nehemías en una historia, aleluya, de restauración, una historia en que el pueblo de Dios llevaba tiempo sin escuchar la palabra de Dios, sin entender la palabra de Dios, sin tener un maestro, alguien que les explicara la palabra de Dios. No hay nada más fantástico que sentarse alrededor de una fogata y escuchar cómo los mayores te cuentan historias de cosas que les sucedieron. Ya todo eso se ha ido perdiendo. Ahora ya no hay una fogata, lo que hay un televisor explicándote todo lo que ha sucedido. Las cosas cambian. No digo que sea malo el televisor, puede ser de bendición y toda la tecnología puede ser buena dependiendo de cómo tú la uses. Vamos a entender y vamos a ser claros con eso. No vamos a decir que esto es del diablo, que esto es del demonio, no. La tecnología es buena dependiendo para lo que tú quieras utilizar. Tú puedes tener 20 pantallas digitales en tu casa, en tu oficina, con altavoces. Puedes tener hasta un Android metido en el cuarto sirviéndote el café. Y todo depende para qué tú estás utilizando esa tecnología. So que la tecnología no es mala, es con qué intención tú la usas. Y ese es el punto. Y allí estaba sucediendo algo con el pueblo de Dios. Después de muchos años ellos descubren uno de los rollos de los libros
escondido en un derrumbe, para ir parafraseando la historia, mientras que se estaba reconstruyendo todo este proceso del templo, Jerusalén, etcétera, en la época de Nehemías. Y vamos a leer lo que dice la Escritura, lo que sucedió con el pueblo de Dios. En Nehemías capítulo 8, versos 5 al 6, dice la Escritura lo siguiente: Él abrió, hablando de Esdras, el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Entonces Esdras bendijo primeramente a Yahweh, el yo soy el que soy, grande y temible, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al yo soy el que soy, e inclinados a tierra le volvieron a adorar. Ahora, en el verso 9 de este mismo capítulo, dice así: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es al yo soy el que soy, nuestro Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Lloraron, pero no de tristeza, lloraron de hambre, lloraron porque escuchar la palabra de Dios después de tanto tiempo se dieron cuenta que habían perdido por mucho tiempo y muchos años en el exilio la oportunidad de escuchar la bendita palabra del Señor. Yo no sé, aleluya, si usted, hermano y hermana, se siente incómodo cuando pasan los días sin leer o meditar en la palabra de Dios. Quizás con este mundo tan agitado en el que vivimos, trabaja, llega a la casa, corre, haz esto, haz lo otro, acuéstate a dormir, uno poco a poco se va alejando de sentarse a estudiar la palabra de Dios y a leer la palabra de Dios. Y al principio el Espíritu Santo de Dios te hace sentir incomodidad en el corazón de que algo anda mal, pero cuando ya esto se vuelve una costumbre, como que la voz del Espíritu se va apagando y ya no se siente absolutamente nada. Se pasan semanas, se pasan meses y se escucha solamente la palabra de Dios cuando se viene a la iglesia. Mientras tanto, la palabra de Dios queda en un lugar, aleluya, relegado en la casa. Un día, bromeando con unos hermanos, le dije: vamos a buscar en el libro de Judas, capítulo 7, verso 18. Y todos los hermanos en esa iglesia, que no voy a mencionar, estaban buscando en el libro o en la epístola de Judas, capítulo 16 o 8, que yo le mencioné, cuando esa epístola solamente tiene un solo capítulo. Pastores sentados hojeando la escritura. Y a mí me dio vergüenza y dije: hermano, es una broma, Judas solamente tiene un solo capítulo, porque no quería que pasaran vergüenza. Judas, hermano, capítulo 16, la gente orgiando. Judas tiene un solo capítulo. Vamos a buscar el libro de Sofonías. ¿Y qué es eso? Bien, busquemos entonces a Habacuc. Eso se come. ¿Y qué conoces del Antiguo Testamento? Bueno, tú sabes, Génesis, Éxodo, lo normal, tú sabes, Génesis, Éxodo, los reyes, claro, tú sabes, muy importante Samuel. Y lo demás, bueno, sí, Isaías, por supuesto, son clásicos. Y los salmos y los proverbios. Todos los profetas menores no se conocen. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y eso da a entender la decadencia espiritual. Y no es, aleluya, pastor, ya va a empezar a predicar fuerte. No estoy predicando fuerte. No estoy predicando fuerte. Ustedes no me han oído predicar fuerte. Estoy diciendo solamente que nos ha tocado vivir una época tan difícil, iglesia, pueblo de Dios. Y el enemigo es tan sutil. Y hay tanto entretenimiento. Y hay tanta variedad de cosas que se puede hacer, que el enemigo empieza diciendo: no uses la Biblia, tienes el teléfono. Pero cuando te metes en el Salmo 23, Yahweh es mi pastor, te entra una notificación de Facebook. Te salió una burbujita de ese lugar donde compran, se me olvidó el nombre ahora,
No, Amazon, no hay uno que ¿cómo se llama? ¿Cómo? Demos, no sé bien, no. Demos, creo que sí, Demos. Una burbujita de que ya está available en la ropa que tú querías. Y vuelves a leer en lugares de delicados pastos. Otra burbujita abajo. Tu abuela que te está llamando desde Chiapas. Mi abuela, está viejita. Déjame terminar el salmo y seguir el contexto. En lugares de delicados, otra burbujita, tu hermana llamándote también de Chiapas. ¿Qué está pasando mal aquí? Déjame contestar, ya quitaste la Biblia. ¿Cómo estás, abuelita? ¿Qué pasó? ¿Por qué me están llamando todo el mundo? Era para decirte que te extrañaba. Para decirme que me extrañaba. Sí, es que te extrañamos mucho, mi hijita. ¿Cómo están las cosas por allá, por los Estados Unidos? Y la prima hablando, y el primo y el sobrino. ¡Mira, quiero hablar contigo! Cuando terminas de hablar con tu familia, hasta el cerquito que dejaste chiquitito en la casa, hasta ese levanta paquete y estás así. Cuando terminas de hablar con toda tu familia, ya se te olvidó hasta qué salmo tú estabas. Y no nos damos cuenta que en el mundo espiritual, en el físico, todo está bien. Era la familia hablando, hay que atenderla, no se sabe si es una emergencia. Pero en el mundo espiritual hay potestades, hay principados en las tinieblas, trabajando, jugando ajedrez. Para que cuando tú trates de leer la escritura, no la leas, léela digital, porque se ve más bonito. Y aquí te voy a entretener cuando tomes este device. Voy a empezar a sacar burbujas, advertencias y ofertas por todos lados que vas a terminar dejando la Biblia al lado. Y es una manera muy sutil y no nos damos cuenta. Y no me gusta, aleluya, no es que yo sea pájaro de mal agüero, ni que sea aquel tipo de predicador que todo lo ve malo. Lo que soy un predicador que veo las cosas antes que vengan y que vayan a pasar. Y por eso me gusta advertirle al pueblo de Dios. Mi función como predicador del evangelio no es motivarte y decir vas a salir a las naciones y vas a ser grande. Mi función es decirte cómo vas a entrar al cielo y lo que tienes que hacer para lograr entrar al cielo. Esa es mi prioridad, esa es mi preocupación. A eso me llamó el Padre de las Luces, a decirle al pueblo de Dios la manera de cómo tiene que actuar para poder entrar al reino de los cielos. Y ay de mí, si cambio la palabra y empiezo a predicar prosperidad y que todo está bien, ay de mí. Porque a eso fui llamado. Se invocó el nombre de Dios sobre mí, no para que hablaran de Jorge Luis, sino para que Jorge Luis hablara del yo soy el que soy. Y expusiera las verdades del yo soy el que soy, para que cuando la gente escuchara, entendiera qué camino seguir. So que siempre busco la manera, y estamos tratando de hacer entender en estos 3 mensajes del Espíritu Santo, y yo su vocero, que el pueblo de Dios tiene que agarrarse de uñas y dientes de este libro llamado la Biblia hoy más que nunca. La fe no se puede robar cuando está en el corazón, decía unos minutos. Y todos conocemos el caso de Job. Sabemos lo que perdió, no vamos a repetir la historia porque todo el mundo conoce la historia. En un momento de su vida, cuando Job está tirado en el piso y prácticamente había perdido todo. Una cosa es perder un hijo, otra cosa es perder los 10 de un cantazo, hermano, eso es indescriptible. Muchas personas acusan a la mujer de Job como una mujer irreverente, pero vamos a ser humanos y no religiosos. Esa mujer perdió 10 criaturas que había criado. Tenía razones físicas y humanas para sentirse amargada. Vamos a hablar como seres humanos, porque no tenemos alas ni estamos volando. Ella actuó inapropiadamente, claro que sí, pero bajo el impulso de una amargura, de una desesperación, de ver 10 hijos suyos que ella había parido, amamentado, habían crecido y ahora de la noche a la mañana se fueron todos a la misma vez.
Y en ese momento sale esas palabras incorrectas de que maldice a Dios y muere. ¿Cómo vas a seguir siendo fiel aún a pesar de todo esto? Luego vienen los amigos que al parecer le iban a consolar y más bien lo que hicieron fue decirle que si él estaba mal y que si todo eso le estaba pasando, algún pecado escondido tenía. Porque siempre ha sido ese concepto: si estás enfermo, si algo te va mal, si Pedro prospera es porque Dios está con él. Y si tú no prosperas, revísate porque algo anda mal en tu vida, y eso es un evangelio falso. Un evangelio falso, porque la Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios fieles que les fue muy mal. Y no me voy a empezar a mencionarlos a todos porque no salimos hasta mañana. Ahora, en su dolor, observen algo que este hombre, ¿qué palabras dice? Sí, mira a la derecha, la mujer, la ayudonia le dice: maldice a Dios, muérete. Mira a la izquierda, no tiene riquezas, es un muerto de hambre. Y ve que sus hijos, su esperanza, se fueron. Mira su cuerpo y ve llagas cancerosas, cómo empieza a caérsele la piel en pedazos. Y lejos de escuchar por qué, él dice en el verso 25 y 27 del capítulo 19, escuchen lo que es tener la Biblia grabada en el corazón. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel y en mi carne yo he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque no entiendo por qué me está pasando todo esto, es un hombre fiel, un hombre reverente, un hombre que ha sido temeroso de Dios, un hombre que ha orado, que ha ayunado, que ha ayudado hasta el pobre. No entiendo por qué me está pasando toda esta desgracia, pero yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él vive, y aunque ahora no me quiera explicar, yo un día voy a saber por qué. La Biblia dentro del corazón de una persona, la Biblia guardada en lo más profundo, que en el momento en que todo lo físico falla, allí la palabra de Dios te sigue diciendo, aunque no entiendas, aunque no comprendas, confía en Él, confía en Él. Pero es que Él no me da respuesta, yo estoy orando y no se oye nada, confía en Él. Pero es que voy al trabajo y cuando más me humillo el jefe, más me maltrata. Confía en Él. Pero ¿por qué si aquel, a veces lo hablo con mi esposa, aquel borrachín, aquel drogadicto no le duele un hueso? ¿Y por qué aquel cristiano tiene que morir de esa forma tan desastrosa de cáncer? ¿Por qué? Confía en Él. ¿Por qué esas mujeres de mala vida no se enferman, que salen en películas, aleluya, irreverentes, aleluya? Y aquella sierva de Dios tiene que tener enfermedades en todos lados. Confía en Él. No te va a dar respuesta, pero confía en Él. Si tienes la palabra en su corazón, en las buenas o en las malas podrás decir: yo sé que mi Redentor vive y del polvo un día me va a levantar. No tengo explicación para esta situación actual. Claro que no la tengo. Me reviso, oro. Me reviso, ayudo. Me reviso, soy fiel. Me reviso, hago ofrendas. Me reviso, dedico tiempo a orar y a hablar en lenguas, aleluya, para la edificación, aleluya, espiritual de mi vida, como dice Corintios, que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Sin embargo, veo una serie de eventos que van de mal y en mal y en mal y en mal. Allá la Biblia te dice en lo profundo de su corazón: confía en Él. Y de eso se trata esta situación que Job tenía en su corazón, que aunque en el momento nadie le estaba explicando qué fue lo que pasó y en qué falló, él pudo expresar: yo sé que aunque esta carne, cuando esta carne termine de romperse ya y yo me muera, yo no otro, yo voy a ver a mi Redentor cara a cara y Él me va a explicar. Yo confío en Él. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es una evidencia que nadie puede silenciar, hermanos. Es una evidencia. Isaías nos dice en su palabra, en su capítulo 53, que despreciaba, hablando de
Yeshua HaMashiach, el Cristo, de Jesucristo de Nazaret, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no estimamos, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Una evidencia que no se puede ignorar. Y hay un cántico que yo he cantado muchas veces, que alabar a Dios cuando las cosas te van muy bien, qué bueno es. Y alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero alabar a Dios en medio del quebranto, las cosas cambian. Las cosas son muy, pero muy, gracias mujer de Dios, muy, pero muy diferentes. Porque, como decía hace unos minutos atrás, si todo está corriendo a viento en popa y a toda vela, es fácil decir aleluya, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Pero cuando te toca, aleluya, como uno de estos predicadores que fue a la India a predicar la palabra de Dios en los años 1800, a ganar las almas, sacar las almas de la multitud, y ver, bendito sea el nombre de Dios, cómo tu esposa y tus hijos, y finalmente tú te enfermas de malaria y Dios no te sana. Hay que ver si puedes decir aleluyita y aleluyona. Y es cuando se sabe si la palabra echó raíces en el corazón. Ahí es cuando se sabe si realmente pusiste tu confianza. Ahí ya no hay congregación. Ahí ya no hay un pastor que te anime y que te exhorte. Un exhortador de la palabra de Dios que te ponga la mano en el hombro y que te diga todo va a estar bien. Everything alright, como dice esa canción. Todo va a estar bien. ¿Cómo que va a estar? Si todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Alabado sea el nombre del Cristo de la gloria. La Escritura dice que Jesucristo, uno de sus títulos académicos, es varón de dolores y experimentado en quebrantos. Él está experimentado en quebranto y en sufrimientos. Él sufrió todo lo que tú y yo jamás vamos a poder sufrir en este cuerpo de carne y hueso. Pero dice una porción de la Escritura que por sus heridas nosotros fuimos curados. ¿Y cuántas veces hemos orado por los enfermos y estos no se sanan? Hoy vengo a hablar con la realidad. No vengo a decir por la falta de fe. No vengo a decir aleluya porque no ayunas y no oras. No vengo a decir porque estás en la carne, porque eso es lo que oímos en YouTube. No te sanaste porque no oraste. No te sanaste porque hay que ver qué estabas haciendo en tu vida. No te sanaste, aleluya, porque no tienes fe. No te sanaste porque no tienes el bautismo con el Espíritu Santo. Hay una palabra que se llama soberanía de Dios. Dios sana a quien Él quiere sanar. Él liberta a quien Él quiere libertar. Él levanta a quien quiere levantar. Pero si no te quiere levantar, aún así, Él es Dios. Soberanía. Y es algo que la iglesia tiene que aprender a comprender y a entender lo más profundo de su corazón, valga la redundancia. Tenemos que comprender que sí, la Biblia está llena de promesas que son reales, Dios no ha fallado, pero que Él es soberano. Y aunque usted le reclame, Padre, pero tu palabra dice, pero su palabra dice, pero Dios tiene la soberanía de hacer lo que quiere, cuando quiere, y Él sabe el porqué. Y lo más lindo del caso es que todo lo que hace, lo hace por tu bien. Aunque no lo entiendas, aunque en el momento lo sientas injusto, aunque en el momento lo veas que no tiene lógica psicológica humana. Yo como predicador, años he escudriñado pasajes de la Biblia y he dicho, esto a mí no me cuadra, y esto a mí no me cuadra, y esto aquí no marcha, no puedo, ¿por qué? Está escrito ahí, ¿por qué? Y he tenido unas luchas tremendas en mi corazón,
Alabado sea el nombre del Señor, hasta que finalmente he entendido lo que el Espíritu Santo me ha revelado acerca de esos pasajes. La palabra de Dios, este libro maravilloso, es nuestra guía para que en este mundo caminemos hacia la ciudad celestial. Pero tenemos que entender que el mismo Cristo dijo a su iglesia: es necesario que a través de muchas tribulaciones, que a través de muchos sufrimientos, entremos al reino de los cielos. Lo que ha sucedido es que en el pleno siglo XX nacieron muchos predicadores, motivadores, no llamados por Dios, porque el que es llamado por Dios predica y tiene compromiso con la verdad. Gente que buscaba multitudes, gente que buscaba renombre, gente que buscaba fama, y empezaron a predicar un evangelio suave de que la iglesia es la niña de los ojos de Dios y que nada le puede pasar. Y ese evangelio que comenzó en el 1920 empezó a dañar los principios y las bases de lo que es el verdadero evangelio. En ninguna parte de la Escritura dice la palabra de Dios que nada malo te va a pasar. Al contrario, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Son palabras reales de Cristo. Cuando Él dijo: si en mí, Cristo hablando de Él, el árbol verde hacen todas estas cosas, ¿qué no harán en ustedes? Dejó señales claras que hay que sufrir por el evangelio, que hay que mostrar fidelidad por el evangelio, que hay que confiar en la palabra de Dios, pase lo que pase, digan lo que digan y te suceda lo que te suceda. Porque se ha enseñado también: ven a los pies de Jesucristo y toda tu vida cambiará. Todo se va a arreglar en tu vida, y eso es falso. Eso es una falsa doctrina. Ven a los pies de Jesucristo. Cristo te va a cambiar, Cristo te va a transformar, pero no le añadas y todo va a salir bien en tu vida. Esa parte quítasela. En tu vida va a pasar lo que Dios quiera, va a suceder lo que Dios quiera. ¿Y por qué aquel malvado o aquella malvada no le da ni gripe? Y a mí, cuántas infecciones en la tierra me agarran. Que no es así, pero es un ejemplo hipotético. No cuestiones a Dios. Dale gracias a Dios. El cielo, esa multitud que habla en Hebreos, y con esto termino, esa multitud grande de héroes de la fe, está lleno de hombres y mujeres que mientras que estaban en el Coliseo de Roma, los leones se los comían. Los niños eran desgarrados. Y a pesar de eso, ellos seguían diciendo: firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gente que a través de la historia sufrieron martirio por el nombre de Jesucristo y que entendieron que el evangelio es sufrir por Cristo. La iglesia tiene que entender, aleluya, en este tiempo que el enemigo va a buscar que tú pongas en duda lo que Dios ha dicho en este libro. Te va a hacer cuestionar: ¿por qué? Eso no fue lo que me predicaron. Ahora que me convertí, mi esposo me dejó. Ahora que me convertí, mi hija, que era una niña decente, se volvió prostituta. Ahora que me convertí, mi hijo dice que quiere ser gay. Ahora que me convertí, me botaron del trabajo. Ahora que me convertí, me bajaron el salario. Ahora que me convertí, todo me está saliendo mal. Eso no fue lo que me predicaron. A mí me dijeron que si venía a los pies de Cristo, todo iba a estar bien. Te lo explicaron mal, hija. Te lo enseñaron mal. Pero la palabra de Dios es para leerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Confiar en esta palabra, hermano y hermana, es garantizar tu entrada en el cielo. Confiar en esta palabra más
que en la palabra de los hombres. Porque los hombres, incluyéndome a mí, nos podemos equivocar. Los hombres podemos hasta dar una profecía bajo emociones. Pero Pedro decía, tenemos también esta palabra profética más segura. Jorge se puede equivocar, el profeta más famoso de la tierra se puede equivocar, pero tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en confiar. Hay un himno antiguo que dice, más o menos así, porque es muy antiguo, no es de mi época, pero conozco solamente unas letras. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú me dices de quién soy y hacia el cielo mi alma va. Eres faro que a mis pies vas guiando por la fe. Santa Biblia para mí. Vamos a estar puestos en pie. Eres un tesoro aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a aplicar el sello de la sinceridad. Porque esto de entrar al cielo no se trata de títulos, se trata de sinceridad. Pregúntate a ti y no me lo tienes que responder. ¿Qué tiempo haces que no te sientas y lees la Biblia física de papel 5 minutos? ¿Qué tiempo hace que cuando abres la Biblia te salen lágrimas de los ojos porque hay un pasaje que te impactó? ¿Qué tiempo hace que cuando te pones de rodillas o quizás ves un evento en la televisión que pasa como esta desgracia, súper desgracia de Venezuela, te viene a la mente el leer la Biblia y el orar? Hermanos, si la respuesta en tu mente mientras estás con tus ojos cerrados es predicador, sinceramente, hace mucho tiempo, yo te invito a que oremos. A que oremos delante del Padre de las luces y le pidamos amor por este libro. Le pidamos fervor, le pidamos pasión por este libro. Porque si amas este libro, recuerda las palabras de Cristo Jesús. El que me ama, mis palabras guardará. Si tú amas este libro, estás amando a Cristo Jesús. Si tú respetas este libro, estás respetando a Cristo Jesús. Si tú sigues este libro, estás siguiendo a Cristo Jesús. Y si tú añoras este libro, estás añorando que Cristo regrese por ti. Padre, tu palabra he predicado como has puesto en mi corazón. Quizás no sea el mejor predicador, pero sabes que sí soy bueno para decir lo que tú me digas que tengo que decir como sea. En tu nombre, que es sobre todo nombre el cual yo no soy digno de mencionar, porque tú eres santo, 3 veces santo. Demasiado santo para mí. Yo te suplico con todo mi corazón quebrantado en esta tarde, que tú mires a esta iglesia y aquellos que quizás escuchen esta predicación a través de las redes sociales. Que tú le hables a tu iglesia al norte, al sur, al este y al oeste, bajo cualquier nación, raza y lengua. Que hoy más que nunca es necesario, aleluya, volverse a tu palabra. Que tú toques el corazón de los predicadores, Padre, de todas las lenguas.
Y que tú pongas, Espíritu Santo de Dios, que más que llenar estadios y multitudes, es más importante llenar corazones de la santa palabra. Es en el nombre de Cristo que yo te ruego, Padre mío, que tú quebrantes el corazón de tu iglesia, que tú avives una sed insaciable por leer tu palabra, que tú vuelvas a tu pueblo el primer amor y que tú levantes hombres y mujeres comprometidos con tu santa palabra. Vaya que es mi sí. Vaya que es mi sí. Camila y Soha. Vinesaka. Pueblo mío, vienen tiempos turbulentos. Agárrate de mi palabra, pueblo mío, iglesia mía. Amada mía. En el mundo hay muchas voces, pero puedes distinguir cuando la voz es mía, es nariz, y cuando no es mía, aprendiendo de mi palabra, dice el Señor. Dios de los cielos y de la tierra, gracias, Señor. Ahí donde están en sus bancos, Padre, no mi mano de hombre, sino la tuya, Espíritu Santo de Dios, sopla sobre ellos, Padre, levantando una convicción, aleluya, inquebrantable por tu palabra, a tal punto que tu pueblo pueda entender que solo la Biblia es el único material de fe infalible y que no falla. En el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén. Líderes y pastores, gracias por el privilegio.